Hola, bienvenidos a este live. Ya estamos aquí, estamos muy emocionados, toda la disposición de ser muy clara, de darles esos tips y que les den un empujoncito para dar ese paso en el mundo de los bienes raíces. Ayer estuvimos hablando sobre los mitos y estuvimos derribando muchos. Hoy vamos a hablar sobre las sesiones de derecho. Entonces, ¿qué les parece si mientras se conectan las personas, ustedes nos cuentan si nos escuchan bien el auto, vamos haciendo un resumen del día de ayer? Estuvimos hablando de cinco mitos. Entonces, el primero es que solo los ricos pueden comprar propiedad raíz. No, aquí les voy a contar una historia muy personal que también nos va a llevar con el segundo mito, es de que no tengo suficiente dinero. Cuando yo iba a comprar el apartamento, yo no tenía ni 1.000 pesos en el bolsillo, pero en serio tenía todas las ganas. Me parece que las personas que invierten en propiedad raíz siempre les va bien económicamente, pues tienden a subir. Entonces yo decía, bueno, tengo que encontrar la forma y si el conocimiento es poder, pues entonces vamos a aprender. Entonces ahí me inscribí para que me asesoraran, así conocí a Sebastián. Y él me estuvo contando pues como todos los detalles, busqué personas para que nos uniéramos y entre todos compráramos el apartamento, estaba haciendo los trámites para el subsidio del gobierno, así que realmente les digo, sí se puede, de que Esos queramos. son los dos primeros mitos que Milena tocó, y ahorita yo voy con el tercer mito y es la ubicación, es lo único que importa. Eso hablamos porque hay muchas variables a considerar. El tipo de construcción, el tipo de acabados, el plazo de entrega y otros factores. Hay otro muy importante que tocamos y es que el mercado inmobiliario para muchas personas es muy difícil de entender. El caso que tenía Milena cuando pues, yo fui el asesor de Milena hace unos años en propiedad raíz y ella no entendía mucho del sector porque estaba muy confundida. Entonces parte de lo que uno empieza es dar los primeros pasos y uno al final entiende y aprende pues que no es como tan complicado como uno cree que es. Y el último paso, que es muy importante, hay un mito muy grande que la gente tiene, es que cree que eso es una inversión a corto plazo. En Colombia, lastimosamente, los países latinoamericanos tenemos una creencia de que las inversiones tienen que ser a corto plazo para volvernos ricos rápidamente de la noche a la mañana, ¿cierto? Si bien el camino de los bienes raíces da libertad financiera y se hace bien, ¿cierto? Y podemos tener un retiro muy interesante, normalmente esas inversiones son inversiones a mediano y largo plazo, inversiones a 5, 6, 10 años, incluso 15 años o más. Entonces es un mito que ya haremos desde ayer. Bueno, entonces ya hicimos un resumen, entonces vamos a comenzar el día de hoy a hablar de sesiones de derecho. ¿Qué es una sesión de derecho? ¿Qué es una famosa cesión de derechos, cierto? La cesión de derechos inmobiliarios, cesión de derechos de un apartamento, es cuando yo compré un apartamento en un proyecto inmobiliario, lo estoy pagando, ¿no? Yo lo compré hace 20 meses, me faltan 20 meses para que me lo entreguen, ya he aportado un dinero de la cuota inicial, y por alguna razón yo tengo o necesito vender dicho apartamento, es una necesidad o algo específico. Yo puedo ofrecer ese apartamento en el mercado secundario, es decir, vendérselo a otra persona, a un tercero, y de esa forma poder como liberarme de esa obligación y transferir esos derechos a otra persona. Esa persona no está comprando un apartamento físico porque el apartamento está en proceso de construcción, no ha sido escriturado. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la persona lo que va a comprar es unos derechos. Yo transfiero los derechos, yo cedo mis derechos a dicha persona y esa persona queda con ese apartamento. El restante de cuota inicial y ya se lo va a escriturar a su nombre. Es muy importante aquí decir que la persona que vende gana dinero porque lo vende un poquito más costoso de lo que le compró y la persona que lo compra también gana dinero porque lo está comprando más barato de que si fuera la constructora en ese momento. Tener un ejemplo para que nos quede muchísimo más claro. Entonces, yo compré un apartamento sobre plano y a mí me lo van a entregar dentro de 4 años. Para separarlo, yo invertí 2 millones de pesos y de ahí en adelante, mensualmente, yo voy a dar una cuota que me quede cómoda. ¿Eso qué quiere decir? Que el apartamento no está construido ya, o sea, yo no soy dueña de un apartamento, pero sí tengo derechos sobre un apartamento que van a entregar en 4 años. Entonces, cuando yo voy a hacer derechos, una persona, un comprador, Sebastián, me dice, te voy a comprar ese apartamento. Entonces yo le digo, Alex, entonces dame una parte del dinero y de ahí en adelante tú mensualmente sigues pagando a la constructora. Ahora él tiene los derechos sobre ese apartamento. Quiere decir que cuando lo entreguen dentro de 4 años, el apartamento es de él. Si tienen alguna duda, por favor, cuéntenos si está claro el concepto de las sesiones de derechos. Bueno, muy importante, les quiero decir que en la parte legal, yo sé que muchos se estarán preguntando, bueno, eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo es el proceso? Y
les vamos a decir que es muy confiable porque nosotros vamos a ir directamente a la constructora para que ellos nos ayuden con ese proceso. Entonces, ante la constructora, el nuevo comprador pues es ahora legal. Así que bueno, eso es una buena noticia para que tengamos como total tranquilidad en la parte legal de este proceso. Hablemos entonces de las ventajas de la cesión de derechos. Vamos a hablar de 4 ventajas cuando nosotros hacemos una cesión de derechos de un inmueble. La primera de ellos es la flexibilidad y la agilidad en las transacciones. ¿A qué vamos con eso? Como yo estoy comprando un inmueble que no han escriturado, que todavía no va a ser escriturado ni entregado, hacemos un documento legal en el cual yo voy con el comprador ante la constructora y prácticamente en cuestión de menos de una semana cambiamos de propietario, ¿cierto? Allí no hay gastos de escrituración, allí no hay que hacer trámite de notaría ni nada de eso, porque eso lo vamos a hacer en el momento de la entrega. Entonces es un proceso muy fácil y ágil para muchísimas personas que posiblemente no tienen en su momento los gastos, no tienen en su momento los costos previstos para realizar ese proceso, ¿cierto? Entonces, la agilidad de los trámites. Y hay otro muy importante que va de la mano de eso, que como aparte de que es más ágil, minimizamos costos, ¿cierto? ¿Qué costo tiene un apartamento cuando me lo entregas? Tiene varios gastos de escrituración, de notaría, de registro, de diferentes aspectos, de peritos, de avalúo, empiezo a pagar cuotas de crédito hipotecario, empiezo a pagar administración y diferentes aspectos, predial y todos estos detalles. Si por alguna razón yo tengo una parte de la plata, pero no tengo todo ese total, yo puedo optar por una cesión de derechos que me entreguen de aquí a 6 meses, un año, 2 años, y en esos 2 años ir recogiendo ese dinero para llegar como un poquitico más acolchado a ese momento. De la parte de los costos es muy importante. Vamos a hablar sobre las facilidades. Entonces, vamos a suponer que yo soy un cliente que tengo 100 millones de pesos. 100 millones de pesos, pues, es un muy buen ahorro, pero 100 millones de pesos no me alcanza para comprarme una casa, ¿cierto? Entonces, en una sesión de derechos, ¿yo qué puedo hacer? Me consigo una sesión que cueste más o menos esos 100 millones. De ahí en adelante yo sigo pagando cuotas mensuales y al final ya me entregan el apartamento, yo quedo contenta. Esa es una facilidad. Segundo, si a la persona dice, ay, es que a mí no me gusta esperar 4 años. Si yo compro desde ya un apartamento y no quiero esperar 4 o 5 años, yo quiero que me lo entreguen en 6 meses, en un año, en 2 años. Entonces las sesiones de derecho nos facilitan mucho el tema de tiempos porque nos podemos acomodar. Hay apartamentos que te van a entregar en el 2025, en el primer semestre. Listo. Ahora, vamos a hablar de un tema súper importante, el tema de los riesgos. Hay personas que no les gusta tanto arriesgarse, entonces, si yo voy a comprar un apartamento desde cero, yo digo, bueno, ¿será que este proyecto sí va a funcionar? ¿Va a estar bien chévere? Pues, ¿se va a vender? ¿Cómo va a quedar? ¿Si será bonito? Uno a veces se le surgen esas dudas y dice, ¿será que sí tengo el ojo para ver esto? Pero entonces con las acciones de derecho te evitas por completo este tipo de dudas. ¿Por qué razón? Les voy a colocar un ejemplo. En este momento tenemos un apartamento para la venta en Santa Marta, se llama Reserva del Mar 2. Entonces, quien vaya a comprar en este momento el apartamento, entra con toda la seguridad porque ya existe un Reserva del Mar 1. ¿Eso qué quiere decir? Ya lo ve la forma en la que se construyó, es súper bonito. Fuera de eso, y lo más importante, es muy rentable porque cada que uno va a hacer una reserva ya está ocupado. Pues esa es una experiencia que les cuente una persona muy cercana. Entonces, esto quiere decir que la persona que vaya a comprar va a decir, bueno, prácticamente tengo los clientes asegurados, ya sé cuánto cuesta, ya están construyendo porque en estos momentos el proyecto ya se está levantando y ya vi que el anterior quedó hermoso. Entonces, digamos que las acciones de derecho tienen muchísimas ventajas. Y otra ventaja muy interesante es el tema de las facilidades de los trámites legales. Aquí vamos con eso. Cuando uno va a comprar un apartamento usado, de pronto los que nos están viendo han vivido esta experiencia, hay muchos factores que uno tiene que considerar. No solamente tengo la plata y tengo el crédito, no. Hay factores, por ejemplo, el estudio de títulos, mirar de pronto bien las escrituras, si de pronto tiene algún gravamen, si de pronto tiene una hipoteca en primero o segundo grado. Y hay un montón de cosas que uno tiene que estudiar que le terminan costando dinero y tiempo, porque es un inmueble usado. Aparte de ello, si el inmueble usado ha sido reformado, hay más cosas y más cosas todavía, porque si la reforma de pronto fue un aspecto que modificó los metrajes o cosas así, complica todos estos procesos. Cuando yo le compro directamente una sesión de derecho, yo estoy comprando un apartamento nuevo, ¿cierto? Y yo me entiendo directamente es con la constructora y la constructora es el puente que me va a ayudar con todo este proceso directamente ante las notarias para hacer todo este registro del inmueble y todo queda mucho más fácil y más saneado. Entonces, en compañía de la constructora y del banco, yo hago todo este proceso.
Es una ventaja muy interesante que ahorra costos y que ahorra muchos dolores de cabeza para muchas personas. Cuéntanos si tenemos duda. ¿En qué momento puedo vender la cesión de derechos? Es una muy buena pregunta, así como la de ayer, todas las preguntas muy interesantes. ¿En qué momento lo puedo vender? Eso en realidad depende mucho del tipo de contrato que tengas con las constructoras, ¿cierto? Normalmente cuando tú compras un proyecto sobre planos a X plazo, en el contrato, que se llama de cargo fiduciario, allí están las condiciones de cuándo y cómo puedes vender. Incluso hay constructoras con las cuales de pronto desde el principio no puedes vender directamente, ¿cierto? Entonces lo principal es mirar en el proceso, en el proyecto como tal, en el contrato, todas estas cláusulas. Normalmente uno puede vender después de que se decreta el punto de equilibrio y aproximadamente 6 meses antes de la entrega. Casi siempre lo normal es que uno de pronto después de que compra el proyecto, en la mitad de la cuota inicial empieza a ofrecerlo y casi siempre lo vende como un año antes de la entrega, es como el promedio, pero cada caso es único y específico. Hoy en realidad casi no tenemos preguntas. Si se quieren animar, bienvenidos. Una duda es, ¿solo se puede vender o hacer esta cesión sobre planos o hay otra forma? Sino que la palabra sobre planos es bastante ambigua. De hecho, ahorita estaba con Mili y con Luisa discutiendo el tema de qué es sobre planos para ciertas personas, porque hay proyectos que son por etapas. Entonces puede que la torre número 1 esté en construcción, la torre número 2 esté para entrega y la torre número 3 está apenas en preventa o en plano. Normalmente aquí en Antioquia, principalmente en Antioquia, muchos proyectos optan por plazos de 30, 40 a 45 meses. Y casi siempre la gente empieza a ceder a los 18 y 19 meses, como hasta los 30, 35. ¿Por qué razón? Pues yo podría ofrecer el inmueble casi que lo compro y a lo siguiente ya puedo empezar a ofrecer, pero tengo mucha competencia. Entonces hay factores a considerar, no solamente el aspecto de que la constructora te lo permita, sino el aspecto de que no tengas suficiente inventario con el cual competir y mirar pues todas esas dinámicas. Como hablamos ayer, todo esto depende, ¿cierto? Eso es parte de la asesoría de los clientes que tienen oportunidad inmobiliaria para hablar de estos temas específicos y mirar cada caso como con lupa para mirar cuál es la mejor Yo decisión. complemento algo. Bueno, es muy importante que nosotros entendamos que después de que ya me entregaron un apartamento, yo ahí ya no hago una cesión de derechos, sino que ya vendo el apartamento. O sea, ya es un apartamento que yo puedo entrar, verlo. Entonces, el proceso ya es como una venta común y corriente. Cuando yo hago una cesión de derechos, lo hago cuando el apartamento está aún sobre planos. Y cuando está sobre planos, es muy importante tener en cuenta que ambas partes ganan. Es decir, quien lo compra lo va a comprar más barato que en la vida real. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo de Reserva del Mar 2, ¿cierto? El proyecto nosotros lo tenemos en 390 millones de pesos. Y si uno va a la sala de venta para que se lo vendan, allá cuesta 430 millones. Entonces esto quiere decir que, o sea, quien no lo compre lo está comprando más barato y al mismo tiempo el dueño de este apartamento está ganando cierta valorización por haber esperado, por haber dado ya ciertas cuotas. Es muy similar lo que acabas de decir con una pregunta que tenemos que es, ¿puedo comprar una cesión en el mismo precio de lanzamiento? Eso, como decíamos ayer, depende. Me van a sacar un meme de hecho de la palabra depende, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cesión de derecho tú la compras directamente al vendedor. Normalmente los vendedores, dependiendo de la urgencia que tengan o si tienen una calamidad o si de pronto están holgados, pueden pactar su precio de una forma más competitiva o de una forma en la cual necesiten vender más rápidamente. Hemos tenido algunos casos, son muy escasos, en los cuales la persona ha vendido muy similar al valor de lanzamiento, pero lo normal es que compres por debajo del precio actual en sala de ventas, pero que exista como cierto, como compartir la valorización con los vendedores como tal. Ya que si el vendedor escogió bien desde el principio, si estuvo bien asesorado, escogió un inmueble que normalmente es mucho más apetecido que los que va a tener la constructora. Es decir, una mejor vista, un mejor piso o una tipología que está totalmente escasa. Y ya ahí entramos a mirar el variable directamente de tú a tú con el vendedor como tal. Bueno, nosotros tuvimos un caso, o sea, ese fue uno en un millón, porque la persona tenía un apartamento que la verdad es muy bueno, es un proyecto que se vendió súper rápido, o sea, muy bonito y tenía una ubicación muy buena su apartamento, ¿cierto? Y resulta que esta persona pues tuvo inconvenientes laborales y decidió que para salir adelante pues con sus proyectos debía vender este apartamento. Esta persona nos dijo, lo voy a dar
al mismo precio que lo compré. Lo había comprado hace año y medio, 2 años. O sea, eso fue un diamante. O sea, una cosa que uno tiene que aprovechar porque imagínese, si uno se lo compraba, se estaba ganando 2 años, ya sabía que el proyecto era exitoso, pues, o sea, son muchísimos factores importantes. Nosotros tuvimos 2 personas que querían, o sea, no habían pasado 4 días y ya 2 personas querían ir a verlo y él lo vendió. O sea, realmente es algo muy apetecido. O sea, si uno le llega esta oportunidad, es para poner atención y decir, esto es algo bueno. Entonces, nosotros en esta empresa, eso es lo que queremos para ustedes. Les queremos brindar esas oportunidades cuando uno dice, bueno, esto es súper único, aprovechemos, démoselo a las personas. Y generalmente las personas que están más interesadas, nosotros a ellos son los que les mandamos, los que están preguntando cómo van, qué hay de nuevo, les mandamos cada diamantico que nos llegue a nosotros a la oficina. Otra pregunta que tenemos es, ¿las constructoras venden sesiones? Normalmente no, pero también depende mucho de las dinámicas del mercado. Cuando una constructora de pronto está pues, está muy inventariada, no va a competir vendiendo un apartamento de un cliente con un apartamento de inventario propio. Pero a veces hay proyectos tan extremadamente exitosos que se venden tan bien, que ya está todo vendido y todavía les faltan 2 años para entrega, que ellos aprovechan y ofrecen a los clientes un modelo de reventas y ofrecen a los clientes poder vender sus sesiones de derecho, pero lo normal en la mayoría de casos es que no los venden De directamente. hecho, la idea de esta empresa surgió porque queríamos hacer la venta de algunos apartamentos y no había como alguien que se especializara en eso. Fuimos a salas de venta, venga, nos ayuda, podemos hacer alguna negociación y realmente muchas decían, no, no se puede porque estaríamos compitiendo con nosotros mismos. Entonces, cuando vimos esa necesidad, hay muchas personas que como negocio tienen comprar apartamentos para venderlo a los 2 años y no había como alguien que se especializara en el tema. Entonces, así comenzó Oportunidades de Inversión Inmobiliaria. No sé si es un poco confusa, pero es como, si yo he pagado parte de la cuota inicial, ¿eso me lo reconocerían al final, pues en esa sesión de derechos, o ya es como cierto acuerdo que yo haga con la persona que me lo O yo, compre? listo. Eso normalmente yo lo que hago es que, por ejemplo, se arma un plan de pagos con el cliente vendedor, ¿cierto? En el cual el precio, supongamos que son 300 millones de pesos, he aportado unos 50 millones de pesos y el apartamento se valorizó 50 millones de pesos. Normalmente el cliente comprador va a darle al cliente vendedor 100 millones de pesos. Ahí está su dinero de valorización y está su dinero de lo que ha aportado. Pero como les mencionamos, la ventaja de las sesiones de derecho es la flexibilidad en los esquemas de pagos. Entonces, normalmente hemos tenido casos en los cuales incluso la gente hace una propuesta de pagos que no sería aceptada en una constructora tradicional, pero posiblemente con el comprador, con un documento en notaría, se aceptan esquemas de pago diferentes. Pero lo normal es que todo el dinero que has aportado te lo reconoce. Bueno, nos enorgullece muchísimo presentarles este proyecto de oportunidades de inversión inmobiliaria. Les ofrecemos un servicio de asesoría personalizada y muy integral. Les cuento también que ahorita les estaba hablando de la necesidad que nosotros deseábamos suplir con la empresa. Y sobre todo comenzó pues a partir de como personas cercanas, de necesidades personales, cuando íbamos a vender no había quien y dijimos como vamos a hacerlo. Y en medio del ejercicio nos dimos cuenta que funcionaba, que realmente dejaba de retornos. Sebas fue asesor de inversionistas, entonces decía como, bueno, yo le estoy dando el punto de vista a muchas personas, esas personas están ganando dinero con esto, entonces, ¿por qué no hacerlo uno también? O sea, ¿por qué no motivar? ¿Por qué no enseñarle a las personas que muchas veces no lo hacen? Es por desconocimiento, porque les faltan herramientas, entonces, bienvenidos, queremos asesorarlos, lo que requieran, pues aquí estamos súper presentes y recuerden escribirnos. Muchísimas gracias por haberse conectado hoy.